Bienvenidos a Brújula Libertaria, gente. Acá está el plantel. Bienvenidos, brujuleros. ¿Qué tal, muchachos? Maxi Camó, Matías Calero, Fernando Rey, siempre disponibles acá a través del poder de internet, donde quiera que estés, lo que estés haciendo, te damos la bienvenida a este espacio. Como Oye, podrán ver, brújula, la esteña. exacto, el Maxi Esteño, yo no le tendría demasiada envidia porque estaba medio que laburando también, y no me refiero por Brújula Libertaria, pero está, queda entre nosotros la causística a la que me refiero. Y bueno, hoy, como habrás visto en el título del video, primero que nada, antes de arrancar, esto es un video de YouTube, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pedirte que le des like, te suscribes y comentá abajo, putianos o lo que sea. A veces nos Y gusta si más quieren que comentar sin mirar el video, comenten también. mejor. Bienvenido sea. Hagan como el 98% de los usuarios de internet, comenten antes de leer. Eh, pero bueno, ¿qué es lo O, que... o, o mandar el video con el título, típica, ¿no? Ah, Che, ¿viste el sí, minuto tanto? No, no lo vi, te lo mandé nomás. pasa. El consumo de redes siempre me llama la atención cómo cada vez se reducen minutos. Pero bueno, sin desviarnos más del tema, estamos acá para hablar un poco de lo que han dicho algunos de los miembros del gabinete del futuro presidente electo, Yamandu Orsi, que va a ser toma de posesión de su cargo el 1 de marzo siguiente. Y vamos a arrancar con uno de los temas más polémicos que su ministra, futura ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, planteó en un podcast en el cual, bueno, tiene que ver con el aborto, que es mal llamado interrupción voluntaria del embarazo. Pero bueno, vamos a ver el clip rápidamente y podemos comentar al respecto. Salud. Y la ley de hoy de interrupción voluntaria del embarazo hay que reverla. Hay que cambiar la ley. Y quizás hay algunas cosas que hay que cambiar la ley. O sea, ampliar estamos los estudiando, 3 meses. Fíjense lo que pasa en Francia, que es como un derecho constitucional. En todos los lugares del mundo, estaba buscando porque justo teníamos acá todo lo que tenía que ver para empezar a pensar este tema. Pero vos decís, con evidencia, yo no me lo de los quiero- tiempos decís que sea más de 13 de 12 semanas. más de 12 Quizás semanas. La mayoría del mundo es ¿Hasta más cuántas? de 12 semanas. Quizás es hasta 19, 20 semanas en casi todos los lugares donde está. Yo no estoy tomando una postura porque estos temas tienen alta sensibilidad y a mí me gusta que los discutamos con toda la evidencia. Pero yo busco todas las títulos, cosas. lo que pasa. Vos Títulos. tenés que No, por entender que yo eso. busco títulos. Hoy me hicieron otra entrevista también y pasé por la misma situación. Entiendo el trabajo de usted, que yo soy Con toda respetuosa. cautela, pero vos No. pensás en ampliar Pero yo el lo digo tiempo. con cautela porque es la evidencia y sé la sensibilidad que tiene y hay que ver que estén dadas las condiciones en el país y el marco legislativo. Sí me preocupa iniciar por lo que hoy están en mis competencias, que es lo que dice Paula, que hoy hay dificultades en el cumplimiento de la ley hoy como está. Que no haya dificultades en el acceso en una mujer que viene del interior del país, donde no accede, donde hay dificultades, donde hay trabas, donde hay muchas de esas dificultades que sabemos que en la concreta y están estudiadas. Las organizaciones, la sociedad civil, los técnicos que trabajan en esa área saben dónde están todas las dificultades. Entonces, realmente para mí sí es un tema que el ejercicio de los derechos en salud sexual y reproductiva, que hoy están garantizados por una ley de derechos en salud sexual y reproductiva y una ley que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, con una educación integral que tengan los niños y adolescentes desde el inicio a la educación sexual, sea un derecho a estar garantizado. Todas esas cosas me preocupan para trabajar y digo que hay otras cosas que también vamos a tener que ir trabajando como sociedad en ver qué es la evidencia, qué son los derechos. El Uruguay no puede retroceder en derechos. Perdón que lo Bueno, entero, pero me han acusado de no dejar el clip entero, entonces por eso lo dejé. Adelante, Mati. Lo primero que hay que decir es que Lustenberg miente, pero claramente, o sea, miente. Ella habla de la evidencia y alega que en la mayoría del mundo es el plazo, digamos, digamos, lo que se llama el plazo de gestación o el lapso, digamos, máximo de gestación en donde se tolera el aborto libre, ¿no? O sea, el aborto no causado, porque acá la discusión se entrevera, ¿no? Yo hice hace un par de días un hilo en Twitter sobre esto y ponía datos que estaban sacados del Center for Reproductive Rights. O sea, no es nada conspiranoico ni nada. O sea, es el Centro por los Derechos Reproductivos, que es una organización pro aborto, digamos, que fomenta la ampliación de este tipo de prácticas. Que lo que dice, justamente, la media a nivel mundial son 12 semanas.
Entonces, lo que dice Gutenberg es equivocado, falso y además... Pero Mati, además, omite decir algo muy importante, que es un dato clínico, me parece sumamente relevante, que debería decirlo, no lo quiere decir, y el motivo por el cual es 12 semanas es por un tema de formación de órganos. A las 12 semanas se forma el corazón. El corazón no, se empieza a formar algo, el cerebro, no sé. Yo sé que es algo que es clave a las 12 semanas, que después de ahí ya sale otra cosa de ahí adentro cuando abortás. No, exacto. Entonces, vos lo que tenés, sí, tenés casos extremos, como por ejemplo Francia, en donde el límite es 20, Canadá, en donde no hay límites gestacionales, o sea, es a piacere, a petición. Tenés algunos estados en Estados Unidos donde realmente creo que California es algo similar, eso lo ves con mayor detalle vos, Maxi, pero es cierto que Lutemer miente. Porque lo que sí es cierto, que en todas las legislaciones donde se contempla el aborto, el plazo superior a las 12 semanas es para los casos de aborto causado, donde hay riesgo de vida para la madre, en los casos muy concretos de violación, de malformación fetal, en donde ahí sí el límite se amplía más allá de las 12 semanas. Pero lo que estamos discutiendo es regular o ampliar el plazo de la ley de aborto, pero que aplica para los casos de aborto no causado. Entonces, lo otro que omite, obviamente no toca porque es un tema muy sensible, que es el proceso, que era muy estricto al principio, tengo entendido, de etapas de psicólogo, interconsultas, etcétera, 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 antes de la decisión final de que se haga el aborto, se dejó de hacer. Es ir, decir quiero abortar y te mandan a un psicólogo que, bueno, capaz que no hay hora y te abortan igual. Pero ahí vos tenías dos problemas con la ley al inicio. El primero era la objeción de conciencia. Eso estaba ya regulado por la ley de plano, o sea que le permitía al médico objetar y no realizar el aborto por razones religiosas. Ahí hubo una presión política muy importante del gobierno para, sobre todo el círculo católico o instituciones de asistencia médica de raigambre religiosa, particularmente el círculo católico, o en algunos casos en el interior, pero básicamente le dijeron, bueno, esto tiene que haber sí o sí un médico, por más que piense lo que piense, que no objete conciencia. Eso fue con el tiempo, se fue puliendo y ya hoy no es un problema la objeción de conciencia. El otro, digamos, trámite o requisito es el comité de entrada, el comité de recepción, que está compuesto por un psicólogo y un asistente social, pero es un trámite. Después sí está, que es lo que también quieren regular, que es el plazo de espera o el plazo que se le da unos días a la madre para que piense. Y después ahí continúa. Pero estamos hablando de que si realmente se hacen las cosas en esos 3 meses, de ahí le sobra, porque el proceso culmina con una pastilla de misoprostol y mandan a la madre a hacer el aborto, digamos, en su casa. Y si tiene alguna complicación, vuelve, pero no es un proceso que se demande demasiado desde el punto de vista clínico. Entonces, están realmente generando un problema de manera artificial y además utilizan datos falsos, porque lo que hace Gutenberg es mentir, y esto hay que repetir en esto. Una futura ministra de Estado mintió de manera artera y cínica para lograr supuestamente abrir una discusión que en Uruguay nadie le está dando, ni siquiera para eliminar la ley de aborto. Nadie te la está dando, es algo que está fuera de agenda. La quiere poner en agenda por sus inclinaciones políticas, militantes del feminismo más radical, digamos. Pero a nadie digamos, no es un tema que sea acuciante o que esté en la agenda. Hay 50.000 temas en materia de salud mucho más importantes, como puede ser la salud mental, como puede ser el estado de los hospitales públicos, como puede ser el acceso a medicamentos de alto costo, como puede ser el es un tema. Entonces, que la ministra de Salud lo primero que diga es, che, vamos a flexibilizar, te habla de que hay problemas, no te tiene un dato concreto. Es realmente vergonzoso lo de Gutenberg, ¿eh? Pero vergonzoso, realmente vergonzoso, y es una militancia ideológica que es asqueante. Hay que entender primero que ella es política, por lo tanto miente por definición. Y lo otro es que es más exacto, y es activista política antes que política. Entonces ella lleva por delante sus ideas independientemente de lo que es mejor para todo el país. Hablábamos antes de comenzar el programa del FONASA, de cómo se está desfinanciando por el hecho de que tenemos muy pocos nacimientos en este país y cómo las inmigraciones no dan abasto para poder cubrir el déficit de nacimientos que tenemos nosotros. De la misma manera que pasa en Europa, donde el estándar es 12 semanas, como mostramos en esta tabla. Entonces, esta mujer ni siquiera plantea ese tipo de salvedades a su argumento. Lo plantea de manera tajante, esto se necesita hacer, sin ningún tipo de evidencia, sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de recaudo. Y sobre todo, Fernando, una cosa que a mí me gustaría dejar claro. La cuestión del aborto no es un tema de salud.
sexual o reproductiva. Será un tema de salud si hay un conflicto entre la gestación y la vida de la madre. Ahí Sí, va, pero el único... esa cuestión ya estaba resuelta de antes de la ley esta. O Sin sea, duda, claro, entonces porque lo que se discute hoy no es un tema de salud, es un tema moral. no es un tema, no es un tema, pero te lo plantean en términos de salud o de derecho de salud reproductiva. Y eso es como, desde hace décadas viene siendo la izquierda, que le cambian los nombres a los asuntos para hacerlo más lindo. Entonces no te hablan de aborto, te hablan de interrupción voluntaria del embarazo, como si fuese bajar un switch, viste, un No, interruptor y no no, pasa nada. no te hablan de reos ni de presos, te hablan de privados de libertad. Exacto, exacto. Pero entonces, hay que dejar esto claro que no es un tema del, salud, del Ministerio de Salud Pública esto. Ni siquiera tendría que haber hablado Lustenberg de esto. Pues no es un tema de salud. Es un tema de, bueno, sí, es un dilema moral, es un problema social que habría que encontrarle una solución, se le encontró esta. Podemos discutir si es mejor o peor, pero es un tema, como dice Maxi, moral, porque vos tenés dos derechos en pugna. Es un tema normativo, no es un tema de salud, porque acá no es que estás sacando un microbio, digamos, un virus del cuerpo de la madre, por Dios. Es un tema Entonces, científico también, no es solo moral. O sea, científico, sí, pero está bien, pero vos, como dice Hume, digamos, con la guillotina de Hume, vos de proposiciones de hecho no podés derivar proposiciones del deber ser. no, Entonces la discusión del deber ser es qué derecho vale más, cómo lo encaramos y demás, pero no es un tema de salud, porque si no parece ser que acá estamos hablando de cómo combatir una pandemia, una endemia, una cuestión de microbios y organismos, digamos, que no es un tema de salud. lamentablemente eso está instaurado en todo el mundo, o sea, viene principalmente de las élites europeas y norteamericanas. La idea de Mm. que el aborto es parte de la salud reproductiva de la mujer y que obviamente por consecuencia lógica, si uno habla de ese tema, está hablando de la salud de las mujeres, con lo cual Bueno, inmediatamente encuentran una palanca para ofenderse y para, digamos, y desconectan, Fernando, la discusión del tema moral. claro. Yo la pregunta que me hacía, yo fui pro aborto cuando salió esta ley, estábamos recién arrancando la facultad, me acuerdo, tenía 19 años, yo creo 20, y yo argumentaba a favor del aborto, y mi argumento era, si la que se lo quiere hacer lo va a hacer de todas formas, va a comprar las pastillas por internet en Argentina, se la va a clavar en su casa, va a ser un desastre, lo va a terminar haciendo igual. Pero yo lo que no veía era lo siguiente, es si como sociedad tenemos que bajarle el riesgo a esta actividad, o hay que seguir empujándola hacia atrás, que bueno, cuando se hace de repente no te encajo prisión, pero te dejo todo el riesgo arriba, cosa de que si lo haces por cuenta propia. Y lo que Exacto. estamos haciendo es lo contrario, lo estamos incentivando prácticamente. Pero si vos lo encarás como un derecho y con una cuestión de salud, ¿quién se va a oponer al ejercicio de un derecho y a una cuestión de salud? Entonces, si vos le sacás el condimento moral y el condimento del dilema complejísimo, que estás eliminando una vida que tiene derecho a seguir viviendo, estás lesionando intereses de personas que tienen perspectiva de que ese ser nazca. Entonces, no es soplar y hacer botella. Vos le sacás todo el condimento netamente humano y lo haces algo como algo totalmente despersonalizado y deshumanizado. Y además, sumado a lo que decía Fernando, que no es menor, que es el tema poblacional del Uruguay, y acá hay un dato que es interesante, salió el último censo, que se hizo en el 2023, y comparado con el censo del 70, o sea, Uruguay en 53 años creció su población aproximadamente un 25% en términos netos, 25%. Si uno lo compara con el censo del 75 en Argentina y con el censo que se dio en el 2022 bajo el gobierno de Alberto Fernández, Argentina creció en casi 50 años 90% la población, casi se duplicó. O sea, Uruguay con un país culturalmente idéntico, geográficamente conexo, como es Argentina, Uruguay creció casi 4 veces menos su población que Argentina. Y además que Argentina incluso está por debajo de la tasa de reemplazo en materia de natalidad. O sea, para la tasa de reemplazo es aproximadamente 2,1 niños por mujer. Que eso en Europa está en torno a 1,3, 1,4. Yo tengo entendido que Uruguay está en 1,67 y la tasa de reemplazo es 2,1, ¿no? En 100 años nuestra población va a estar dividida por la mitad. Sí, Uruguay poblacionalmente a nivel demográfico va a la extinción, digamos, si seguimos así. Y que no se ponga eso en agenda y que se ponga a ampliar o flexibilizar o hacer menos costoso, menos riesgoso, menos oneroso el trámite de eliminar una vida, a mí me parece que ni siquiera en términos estrictamente de estrategia y de utilidad, no es bueno que haya menos gente que haya más, ¿no? Porque además, con esto termino, hay una misantropía acá en esto, que no es menor, hay un desprecio por el ser humano, somos muchos, somos demasiados, ¿no? Entonces hay una agenda que es clara, que esto no es paranoia, digamos. Agustín Laje cada vez que habla cita convenciones de la ONU y textos públicos en donde realmente, o el informe Kissinger, por ejemplo, que él lo cita muchísimo, en donde realmente demuestra que hay un interés, sobre todo en los países desarrollados, para eliminar o limitar el crecimiento poblacional de los países menos desarrollados. Y el aborto fue un instrumento.
Y él estaba pensado así. No es casualidad que el primer país que despenalizó el aborto haya sido la Unión Soviética, por Dios, y después vino Corea del Norte. No es casualidad esto. Entonces, que en Uruguay, un país que está tan jodido en términos demográficos, que acá no vive nadie y que salvamos más o menos la jugada con algún inmigrante que viene, no es serio, no es lógico tampoco pensar en esto. No, y que los pocos uruguayos que nacen de familias uruguayas llegan a los 20 años, se dan cuenta que acá esto es la muerte misma y se quieren ir a la mierda, ojo. Nos estamos llenando de venezolanos, colombianos y de todas las etnias de América Latina, pero los uruguayos quieren estudiar software en ingeniería e irse a la mierda del país. Sí, se calcula que unos 300 y pico mil personas han dejado el país del 2013 al 2023. Así que es un montón de gente. No solo hay que contar la cantidad de población, sino la calidad de la población, la edad de la población. Yo creo que Uruguay, además, el otro problema que tiene es que la población que tiene actualmente está muy envejecida. Muy envejecida. Eso es muy cierto. Es un país que tiene una esperanza de vida alta y la gente, eso no hay nada malo que la gente viva más. El problema es que la economía no las hacen los ancianos, las hace la población económicamente activa, ¿no? Y el futuro disculpame, lo único que importa es el consumo, Matías, y los jubilados consumen. Mirá, acá hay un lindo dato. En 1963 el 11% de los hogares del Uruguay eran unipersonales y ahora es 29%. Un tercio de todos los hogares en el país son de una sola persona. Eso dice mucho el tema poblacional, demográfico y familiar, digamos, ¿no? Exacto, habla en muchos sentidos, porque no es solo el tema demográfico, sino que habla de una falta de cohesión social. Pero, a ver, ¿quién de los que estamos acá se crió en una casa con 2 padres? Yo no. Yo tampoco. Bueno, ahí tenés 60%. Ahí tenés el tercio. El tercio de Fernando es bueno, porque obviamente criarte con una familia, digamos, padre y madre, además, porque además imagínense los efectos que tiene en materia de ahorro, en materia de inversión, el poder tener, un núcleo familiar, o tener 2 ingresos, o lo que sea, o que alguien se dedique a las tareas domésticas, la crianza de los hijos, supone menos niñera, mejor crianza, lo que sea, o sea, tiene efectos sociales sumamente benéficos el tener un hogar constituido con 2 padres, ¿no? Lo lógico, lo esperable, ¿no? Pero sí, y después te dicen, no, pero hay que aceptar los distintos tipos de familia. Los podemos aceptar, pero eso no significa que no haya una mejor que otra. O sea, hay un tipo de familia que es altamente más favorable, mejor, más útil, que es la familia tradicional. Papá, mamá y los hijos viven bajo el mismo techo, punto. Ya está. Eso no quiere decir que las otras formas de familia no sean aceptables, ¿no? Pero en la medida que la Constitución... Pero hay que decirlo, son peores. Y los datos lo demuestran. 8 de cada 10 prostitutas las abandonó el padre. No sé, ese dato me quedó grabado en la cabeza y lo tengo a fuego. Hay datos sobre delincuencia juvenil, también falta de padre en las casas. Muchos de los problemas sociales son fruto de la destrucción del núcleo familiar duro. Tenemos que seguir con el tema porque no es la única conflicto que acaban de arrancar. No, pero para cerrar, tiro un dato. O sea, en Estados Unidos el 75% de todos los homicidios vienen de un hogar monoparental. Es un dato posto. Pero bueno, siguiendo con el tema de Orsi, su gabinete y los dichos y desdichos que hacen a la prensa. Acá lo que tenemos, tema de color, el próximo futuro canciller del gobierno llamado Orsi, Mario Lubetkin, declarando... ¿Quién es? ¿No? Yo no lo conocía a este hombre, la verdad. Pero bueno. Para nada, periodista internacional, tiene varios créditos, en su momento lo estuvimos viendo. Pero bueno, el tema no es tanto qué tan calificado está él, sino qué tan informado está de lo que tiene que hacer. Te digo, futuro canciller, ¿cuál va a ser la política del gobierno? La política del gobierno es algo que vamos a empezar a estudiar ahora en todos los aspectos. Hay las pautas programáticas del Frente Amplio, pero sobre todo esta es la hora en esta transición de preparar, de leer, de escuchar, de atender para estar en condiciones de iniciar cuando nos toca iniciar nosotros, el 1 de marzo. Usted que viene de un organismo internacional, ¿cómo ve el mundo? ¿Cómo lo ve ahora desde acá, desde Uruguay? ¿Cómo hay que verlo? ¿Cómo? Que el típico me trajo un amigo, ¿no? Es como me anotó un amigo. Yo no sé para qué estoy acá. Ahora veo qué hago. Fer, te cuento, la tasa de refresco del playback del video, por lo menos en la transmisión de acá, es horrible. Yo no sé cómo te estará quedando en la grabación. Disculpa que te esté diciendo esto, pero capaz que se quejen después. Se ve como
Se ve como con stuttering. ¿A vos también se te ve así el video? No. No, yo lo veo bien. ¿Y vos lo ves bien, Matías? Yo lo veo bien, sí. Listo, soy yo, perdón. ¿Cómo lo ve Es el aire libre que te está haciendo mal, Maxi. ahora desde acá de Uruguay? ¿Cómo hay que verlo? Bueno, eso es parte de este análisis. Vengo con todo el conocimiento exterior y mi conocimiento local. Eso es lo que tiene que combinarse en la estrategia y en las políticas futuras, que esperemos que sean muy de Estado. Mucha suerte. Bueno, aprobado 3 dólares. Vaya, está bien. Piloteó el oral, ¿no? Mamita, querida. Qué manera de no decir nada. Es increíble. Aparte, esto me parece que se hace. No, digo que es el vamos viendo, ¿no? Sí, ese lo vamos Es bien. el... Cero preparación. Y esto me hace acordar al punto que constantemente el gobierno le pegó al Frente Amplio y nunca nadie lo levantó, que es el hecho de que no tienen programa de gobierno. Eso es lo que tienen, son bases programáticas, pero no tienen un plan de gobierno. Entonces digo, siempre que salía en la televisión COSE o cualquier otro decía, sí, por supuesto que tenemos plan de gobierno desde marzo, cuando nos juntamos. No, mijita. Eso se llama bases programáticas y es básicamente una lista de deseos. Un plan implica por lo menos tener una idea de cómo lograr esos deseos. Es un conjunto de líneas directrices, de programas, de norte, de hacia dónde vamos, pero después lo tenés que bajar en tierra y bueno, cuántos policías, cuánto presupuesto, cuánto no. O sea, números concretos, que es lo que hacen una gestión, ¿no? Claro está. Pero así ganaron, sin la idea de cómo van a gestionar, de qué van a gestionar, de a dónde van. Lo van viendo. Pero ya sabemos, a ver, Fernando, intuimos en función de los 3 periodos de gobierno pasados del frente por dónde van a ir los tiros en materia de política exterior. Sí. Un acercamiento a China más grande, una vuelta de la pavada de la patria grande, volvemos con la UNASUR y todas las cuestiones, ¿no? Uh-huh. De la Latinoamérica Unida, y bueno, y es eso lo que va a hacer el frente. Algún negociado con Cuba, como hizo con Conaprole, con Venezuela, alguna ayudita. Ese tipo de cosas, utilizar la política exterior no como un asunto del Estado, sino con las preferencias de gobierno. Que lo hizo también este gobierno, ojo, Sí. Cuidado con eso. También lo hizo este gobierno. Pero bueno, nada, que van a hacer lo mismo, ya sabemos lo que han hecho y lo que van a hacer. Y bueno, y si ponen al canciller que no sabe ni dónde está parado y que va moviendo, imagínense, ¿no? Es importante recalcar que hace poco un ciudadano uruguayo fue desaparecido en Venezuela y Sí. se hizo un comunicado desde el Senado haciendo hincapié en la necesidad de que esta persona aparezca, obviamente. Y el Frente Amplio no apoyó el comunicado, salió solamente con los votos del gobierno. Entonces, digo, es muy preocupante cómo la gente que se quiere hacer pasar como la buenista es la primera en excusar a las tiranías. Es matemático. No falla. Ellos no fallan. Con sus vacas sagradas no se tocan, no se meten. Es increíble. Yo espero que este tipo, por lo menos, que tiene, como podemos ver, algo de experiencia, pasó por las Naciones Unidas, yo qué sé, estuvo de embajador, sirvió general en la agencia de Interpress como gerente, que le agregue un poco de profesionalidad a su cartera y que no caiga en ese tipo de cosas. De alguna manera, como Almagro quiso hacer y logró hacer luego que se fue del Frente Amplio, ¿no? Pero, no sé. Sí. Yo tendría ciertas reservas, Fernando, respecto a ese perfil tan ligado a organizaciones internacionales y un perfil tan de periodista internacional. Él podrá ser un gran periodista, pero la diplomacia supone que es otra cosa, ¿no? Pero qué sé yo, bueno, está bien, porque acá los cancilleres o pueden venir ya del núcleo duro de la cofradía diplomática, digamos, que es un tema muy grande, porque es como una especie de Estado paralelo, en Uruguay y en todos los países, ¿no? Sí, El claro. servicio de exteriores como un mundo aparte, hay privilegios, cuestiones que no se pueden mover. Bueno, ya tuvimos la experiencia de Talvi, ¿no? Al hablar de eliminar la diplomacia del cóctel, digamos, y para afuera, y bailando, ¿no? No sé si habrá querido meter un poquito de mano y le dijeron, no, negro, esto no se toca. Vimos el oscuro que puede ser la diplomacia con los pasaportes a rusos y el caso Astesiano, ¿no? Entonces, las embajadas y los consulados pueden llegar a ser tinglado, digamos, de mucho curro también, ¿no? Y nadie le quiere meter el diente a eso, porque Uruguay tiene demasiadas embajadas quizá, y hoy en día, internet mediante, habría que hacer una reducción de lo que es embajada y consulado, pero meter uno por región más o menos, o cuestiones más consulados y menos embajadas, pero el tema de trámites, todo informático y demás, no. El consulado cada vez tiene menos relevancia.
No, Pero eso obvio. nadie tampoco lo habla, ¿no? No, por supuesto. A cortar el Estado, por favor, palabra maldita. Bueno, sigamos por el gabinete. Tenemos acá la jefa de la clase de adivinaciones de Harry Potter. No, perdón, no era esa foto, era esta. Lucía Echevarri, que salió a decir que hay que recuperar soberanía sobre el puerto de Montevideo y la concesión a Catoen Nati. Un Son recuerdo. unos hijos. Ese Son puerto unos que estaba hijos. ahí fue mi tatarabuelo, expropiese. No, pero además es un nivel también de cinismo, porque ustedes recordarán que el gobierno de Mujica sacaron una ley que impedía o restringía la compra de inmuebles a empresas extranjeras y ciudadanos extranjeros, ¿no? Con la gran salvedad de las excepciones que pueda dar el Poder Ejecutivo. La cantidad de excepciones que dieron tanto el gobierno de Mujica como el gobierno de Vázquez es astronómica, o sea, decenas de miles de hectáreas quedaron en manos de extranjeros. Pero había que defender la soberanía. Mamita, ¿no? O sea, ahí te das cuenta cómo ese discurso le sirve para un lado, pero después para permitir que extranjeros, que no tiene nada de malo en mi juicio, digo, esa ley ni siquiera debía existir, ¿no? Pero bueno, pero si la haces y después por izquierda, a través de excepciones, le quitas el valor restrictivo. Pero Mati, pará, ese es el verdadero negocio del Estado. Prohibir una actividad económica Y después te dan y excepciones. permitirla por excepciones. Pero en todos lados está, ¿eh? Acá en Maldonado, permiso de venta ambulante, no sé, cientos de ejemplos hay. Y en el resto del país, en el resto del mundo debe ser igual. Exacto, porque lo que vale, porque vos haces que la excepción tenga un valor de mercado. La excepción vale. Es el curro. De una manera el político después. están Para que te generando financie un la campaña. mercado cautivo para ellos. O sea, Exacto. están aplicando ¿cómo es? Capitalismo. O el crony capitalismo. Ahí va, exacto, crony capitalismo. Eso, están aplicando. O sea, el comunismo no es más que una forma de crony capitalismo llevado al 100%. Exactamente. Es una linda visión de los hechos. Bueno, más realista quizás. Bueno, pero bueno, yo la excuso en el sentido de que la pusieron a cargo de un ministerio, pusieron a una asistente social a cargo de un ministerio de transporte y vivienda, o sea, no está capacitada para... Un asistente social, muchacho, pero un mínimo de coro. ¿Qué sabe esta mujer de transporte, de hacer carreteras, de habilitar, no sé, puertos? ¿Qué sabe? Pongan un ingeniero, por lo menos, qué sé yo, alguien que sepa cómo construir un puente. Y tenían aparte, porque tienen al ingeniero eléctrico, Minubaldio, que no le quita nada no poder caminar, pero tenían un ingeniero eléctrico, podría haber estado más calificado para el Ministerio de Industria o el de Transporte que para el Ministerio de Turismo, donde lo pusieron. Ahí te das cuenta que, a ver, obviamente que los ministerios siempre son cargos políticos, ¿no? A mi juicio, los ministerios son fusibles que saltan, por eso el presidente lo pone y lo saca a PHL. Estamos de acuerdo. Ahora, que sea un ministerio político no significa que tenga que ser un ministerio 100% ocupado por una persona que no sabe ni dónde está parada en esa cartera. Tampoco tiene que ser un técnico, pero por lo menos tener alguna idea, porque es el que pone el gancho. Entonces, poner un asistente social es como que me pongan a mí como abogado que atrás del Ministerio de Economía, yo no sé nada. O atrás del Ministerio de Ganadería, yo no sé cómo capar un toro. ¿Qué sé yo cómo hacerlo? Entonces, si yo no tengo ningún conocimiento, después voy a hablar ¿qué voy a hacer? ¿Militancia política en un ministerio? ¿Qué es lo que quiere hacer esta gente? Ocupar los cargos de la titularidad de las carteras de Estado con gente que sea asistente social, que sea licenciado en no sé qué, que sea gente que venga de ese cerno, de esa izquierda universitaria, intelectualoide, que piensa y ahí te tiran consigna, ¿no? Usted recordará a Graciela Villar, ¿no? Que hablaba que el pacto de la oligarquía y los militares, ¿qué está hablando? Un discurso sesentista, setentista. Bueno, esa mujer iba a ser tenía chance de ser la vicepresidenta. Y me parece que los pusieran más para hacer activismo político que para gobernar o gestionar una cartera. Pero ¿qué activismo político va a hacer el Ministerio de Transporte? ¿Qué? ¿Equiparar los nombres de las carreteras y de las rutas nacionales? No les des ideas, Matías. No les des ideas. Que no les des ideas. No, en serio. Porque en la Intendencia de Montevideo, que yo sé de buena fuente, están con esa. ¿No? Están con el nomenclátor, sí, con el nomenclátor de Montevideo, sí, para cambiarle los nombres. Entonces te sacan, no sé, la calle, no, Luis Alberto Herrera, no, mejor Selmar Michelini por 2. O sea, Dios mío, bueno. Fuera de juego.
Full disclosure, yo trabajé en la Intendencia de Montevideo y sé que hay movimientos para lograr tener paridad de sexo en los nombres de las calles de Montevideo. Dios. No Dios. lo descartes. No. Bueno, Ellos pueden siempre superarse. exacto. Bueno, negro no. Esta noticia es un poco negra, pero me refiero al apellido del futuro ministro del Interior. Creo que es Javier Negro, ya nos vamos a enterar. Carlos, perdón. Exacto. Carlos. Salió a explicar un término que ha sido un poco polémico, que figura en lo que es las bases del Frente Amplio, que fueron proclamadas en marzo de este año, que se refiere a la desprisionalización. Básicamente, para Carlos Negro, desprisionalizar no significa sacar gente de la cárcel. Es una interpretación un poco polémica, en mi punto de vista, porque la palabra des y prisión implica, creo que semánticamente, sacar, pero según él, lo que quiere decir es poner menos personas en prisión. Significa que las políticas públicas de persecución no vayan todas a a meter gente en la cárcel, sino que tengan un abanico de posibilidades. Esa es la interpretación que él le da. Que me parece que ya existía, ¿no? O sea, ya existe. No, lo que pasa, Fernando, es que ahí hay que ver que hay toda una tendencia criminológica, digamos, una criminología más de izquierda, Zaffaroni es como una especie de pop en esto, que te habla de que, bueno, de que las cárceles tiene que ser, porque además se entiende que el derecho penal es selectivo, se prisionaliza a pobres y no a los ricos, entonces los delitos de guante blanco, bueno, en fin. Ahora, lo primero es, desprisionalizar, sí, lo puedes entender con esta perspectiva de evitar que la gente vaya a la cárcel. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que un ministro del Interior hable de estas cuestiones, porque además otra cuestión, que en el programa del Frente, todo lo que es el INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es donde que es ese ente desconcentrado, que si bien no es un ente autónomo, pero está desconcentrado el Ministerio del Interior, pero forma parte de la órbita del Ministerio del Interior, administra las cárceles. Pero el programa del Frente, las bases programáticas del Frente, se las va a dar, se las saca y se las da al Ministerio de Justicia. Entonces, Negro ni siquiera tendría por qué hablar del manejo de las cárceles en principio. Y segundo, la tasa de prisionalización o no depende del Ministerio del Interior, por Dios, depende del Ministerio Público y Fiscal, en todo caso de la justicia, del Poder Judicial. Entonces el ministro del Interior no tendría ni que salir a declarar esto o hablar porque está hablando sobre cuestiones que no son de su competencia. Y eso a mí me parece preocupante, ¿no? Que vayan a la cárcel la cantidad de gente que tenga que ir en función de los delitos que cometieron. Sí podemos discutir si efectivamente las cárceles cumplen con el mandato constitucional de la rehabilitación y la resocialización, que a mi juicio es un mito, porque no se puede resocializar en esos sentidos, pero bueno, podemos pensar en esos términos. Pero no bajar la cantidad de personas que están privadas de libertad, que están presas, simplemente por bajarla. Hay que ver si un homicida tiene que estar todo lo que tiene que estar. Entonces pensemos en realidad que las personas que están en prisión deban cumplir efectivamente sus penas. Pues si no le estamos bajando el riesgo del delito. Lo que quiero plantear es que el tipo habla de que nunca nadie en el Frente Amplio habló de estos temas. Pero acá tenemos, claro, está en las bases programáticas, página 51, primer párrafo, acción prioritaria primera. Definir una política de seguridad basada en las perspectivas de prevención, de la descriminalización de la pobreza y la desprisionalización, desarme, entre otras. O sea, desarmar a la gente, desprisionalizar, y descriminalizar a la pobreza, como que la pobreza estuviera criminalizada. Eso no es verdad. La que será... Bueno, es eso que te comentaba, Fernando, de este paradigma muy zafaroniano, digamos, de decir que el sistema penal es selectivo y solamente se criminalizan a la pobreza y solo los pobres van presos. Ahora, el tema es que los pobres son los que cometen delitos. Y la realidad de la torta, aceptalo o no, pero es así, no es que se criminaliza la pobreza, es que estadísticamente la mayor cantidad de crímenes se dan en la pobreza, algo que tiene, desde el punto de vista del sentido de economía, tiene sentido, perdón, se me la lengua el traba, pero en el sentido, los que menos recursos tienen son los que son más tentados a hacer uso y desuso de las leyes para su beneficio propio, que no quiere decir que no existan crímenes de guante blanco, digo, han habido mucho, ahora hace poco estuvo el caso de República Ganadera, que probablemente terminen sabiéndose, bueno, no, faltan $50 millones. Y No, el tema es que ahí hay una cuestión que
que es así, que quien tiene más recursos puede conseguir un mejor bufete de abogados, va a tener gente más experta y que le va a poder dar muchísimo más atención y pienso en su caso. El pobrerío, ¿qué hace? Caen los defensores de oficio, que no estoy acá desprestigiando su labor. El tema es que si tenés 500 carpetas para sacar en un día, no vas a trabajar con la misma calidad que puede trabajar un estudio, no sé, de Barrera o estudios de, no sé, ¿no? O Balbi. No, ese es el punto. Los fiscales saben que cuando se meten con alguien con guita, se lo va a pelear, van a tener que prepararlo, van a tener que laburar, y lo dejan para atrás. Y termina pasando que, bueno, los crímenes de guante blanco, digamos, terminan no siendo crímenes en Uruguay. Triste realidad. A no ser que pase por la prensa, que sea de alto perfil, etcétera, etcétera, no pasa nada. Exacto. Y que además, a ver, un multimillonario no sale de caño y rapiña, ¿no? O sea, el riesgo que genera el crimen de guante blanco no es ni comparable con el riesgo y el daño que puede generar un delito de sangre. Entonces, Me bueno, parece que obvio. cuando hablamos de la diferenciación de la violencia y la agresión en la columna de que no todo es violencia, como te lo quieren vender hoy en día, aplica acá. El hecho, la violencia económica no existe, por más de que te haya estafado a alguien y haya cometido una forma de agresión económica, que no es violencia, porque la violencia es la única física, no implica que eso sea peor o comparable a una violencia física en la cual vulneran tu derecho a la vida. No es comparable. ¿Sí? No. Y además la estafa es un tipo, es súper complejo, Fer. Te diría de las cosas más complejas que hay. Es muy difícil saber si debería ser delito, la verdad. Sí, para mí no, yo esto lo vengo sosteniendo hace años. Para mí la estafa tendría que ser un ilícito civil y resolverse al margen del derecho penal. El derecho penal no está para proteger incautos o a gente que se pueda dejar engañar. Pero bueno, pero más allá de eso, toda esta lógica en contra de los delitos de guante blanco y demás, y esta crítica, no es más que, bueno, son ricos. Por lo tanto, los ricos son gente mala. Y bueno, Y esto viene de los buenistas, ¿no? Que están en contra de la discriminación. Son los primeros en discriminar. En su mayoría, la gente rica o que acumula riqueza lo hace con el sudor de su espalda y su frente. Es decir, que es la gente que tiene éxito en la sociedad. Están en contra de que la gente tenga éxito, lo cual explica la tesis de que son unos resentidos. Sin duda. Y que además, Fernando, también hay este tema que es que los criminales de guante blanco son siempre personas que están conectadas con algún político. ¿Ah? Porque para chorear siempre va a tener algún contacto. Entonces el problema es la lógica prebendaria, el tráfico de influencia, el cohecho, esa vinculación entre privados Y el que Estado. primean, que corrompen, digamos, ¿no? Ese es el problema. Entonces, si no hubiese, esto en la escuela de la elección pública lo trabaja muy bien, o sea, si vos no tenés un incentivo para los red seekers, digamos, los buscadores de renta, los tipos no van a estar en estas cuestiones si el burócrata, el político no tiene nada para dar. Entonces el problema es ese, ¿no? Pero nada, el lavado de activos, con este tipo de cosas. Bueno, pero son cuestiones que siempre hay alguna prohibición atrás que genera este tipo de cuestiones también. Entonces, nada, lo de negro, como para mí lo más preocupante es que un ministro del Interior hable de desprisionalizar, que son cuestiones de política criminal, en todo caso lo tienen que resolver los fiscales y en todo caso la justicia. Y en función del caso concreto, en principio, O sea, sabemos que... tenés absolutamente toda la razón del mundo, pero los ministros, ya sabemos, por Lustenberg, por el Lutzberg, que hablan de lo que se les antoja porque no tienen idea de mucho. Entonces, cuando vos no sabés de mucho, hablás de otras cosas para tapar que no sabés. Exacto. Entonces, prepárense porque va a ser así. Bueno, siempre es así hasta cierto punto, pero ahora me parece que más que la norma. Y bueno, hablando más de la norma... A ver, estaría bueno igual que hagan algo con lo que hay que innoven. La verdad, en esta no me importa. Que prueben algo distinto. A ver qué pasa, porque es un desastre. No, yo creo que el principal problema del Uruguay es que... Son literalmente villas de faloperos y delincuentes que enseñan a otros delincuentes a delinquir y violaciones. Son villas las cárceles. Y Uruguay es un No, delirio. pero ¿cuál es la No sé, que solución? pongan chacras, que los ¿Sacar a las pongan a personas de la laburar, que cárcel? los traten de No, reinsertar la a la solución sociedad, que hagan algo. es tener mejores cárceles. No dejar sacar a la gente de las cárceles. Sí, vos tenés esa, pero yo creo que el principal problema del Uruguay es... Hay un tema con la puerta giratoria que en su momento se debatió mucho con el tema de las rapiñas, que es que en Uruguay el cumplimiento efectivo de las penas es una risa, digamos. Siempre vas a poder descontar por algún puchito, digamos, ¿no? Entonces, para mí las penas se tienen que cumplir de manera
íntegra. Si vos dañaste una vida, dañaste un derecho fundamental, vos tenés que cumplir la pena que está. Punto. Sí, Además, sí. es trabajar y demás forma parte de la resocialización, pero no te puede sumar puntos, digamos, como una especie de score. Tenés descuentos 2x1 por días estudiados, 3x1 por días trabajados. O sea que si estudiás y trabajás se pueden acumular. De una condena de 5 años te podés ir en 2,5. Y arrancás con la transitoria a los 2 años, que empezás a ver a tu familia, que empezás a salir de la cárcel. O sea, y 5 años te dan por matar a alguien. Y te dan menos también. Bueno, eso es 52. increíble, porque las penas mínimas en este país, según yo tengo entendido por homicidio, son de 4 años. Y las No, penas homicidios son 2 años. 2 años, Son exacto, pero las penas... 4 años la rapiña, Fer. Exacto, no tiene sentido. ¿Cómo vas a valorar la vida de una persona por debajo de una propiedad? Bueno, lo que pasa es que lo que tiene mínima de 2 es el homicidio simple. Y un homicidio simple puede ser, llegué a mi casa y mi mujer estaba con otro y lo maté. Para que te hagas un ejemplo de manual Es de un un homicidio simple homicidio. con pena mínima. Me chupa un huevo, yo no soy abogado, es un homicidio, punto. Lo hubieras cagado a piña, ¿está? Es un homicidio. Pero vos tenés incluso el ejemplo que da Max, incluso puede ser un homicidio agravado por un motivo irracional, digamos, ¿no? Pero incluso porque ahí te dicen, bueno, no tenés un motivo claro, bueno, en fin. O en este caso sería un femicidio, que es un homicidio muy especialmente agravado. Pero más allá de eso, vos lo que tenés es que en Uruguay, con el tema de cómo se computan las penas en el caso del concurso de delito, esto es una cuestión técnica, pero es cuando cometés más de un delito, no se te suma aritméticamente las penas. Y eso para mí es uno de los principales problemas de Uruguay. Si vos matás 2 personas, tenés que tener la pena multiplicado por 2, no elevado de 1/3 hasta 2/3 como te permite la ley. Claro. ¿Sí? Si matás a 80, vas a ir por el tope. Ni siquiera Ya acumulado, debería ser multiplicado. O sea, Exacto, eso es lo lógico, pero vos tenés el tope de 30. Entonces vos matás a 10 personas y te van a mandar 30 días a la cárcel. 30 años. Después con medidas asegurativas, eliminativas, lo mismo. no, aparte No lo importa. otro es que queda a criterio del juez muchas veces, porque vos tenés las mínimas y las máximas. Entonces, 30 años es el máximo. O sea que dependiendo del juez te puede terminar saliendo a los 2 años, incluso en los peores de los casos. Yo para mí hay que sacar todo eso de las manos de los jueces, hay que aumentar los mínimos a por lo menos el 75% del máximo y aumentar los máximos. Y establecer como en algunos sistemas que, sobre todo el gringo o en algunos países de Europa, que nos puede parecer irrisorios, 800 años de cárcel. Bueno, si cometiste una cantidad de delitos que vos lo sumaste y te da eso, 800 años. Te vas a Aparte, morir con una ahora cantidad capaz que no de- parece irrisorio, pero capaz que con la expectativa de vida sigue creciendo. Capaz que en un momento llegás a los 800 años. Pero igual, son 800 años, punto. Un tema de principio, cada lesión a un bien jurídico protegido por una norma penal vale lo mismo. Una vida vale lo mismo que otra. Porque si no, al final le quitas el riesgo porque hay como una especie de utilidad marginal en cometer un delito. Hay ganancias decrecientes en la pena. Exacto. Es así. Bueno, ese fue un pequeño paseo por los últimos dichos de... Pero por la teoría del costo de la pena, Claro. le estás bajando el costo de la pena cuanto más delitos cometés en un mismo acto. Entonces, si Hay vas a un salir a costo- rapiñar y te vas a robar 2 millones de dólares de un banco, ametrallá todo lo que están adentro del banco, que es lo mismo, macho, te comes 30 igual. Mates 2 o mates 30 es lo mismo. Hay muchos incentivos económicos a la idea de, bueno, qué cargos me puedo enfrentar cuando cometo un delito que los abogados y los ministros se niegan a ver. Pero esto de Gary Becker, que por ejemplo Milei lo cita muchísimo, que es como un análisis económico del delito. Es cierto, vos lo que tenés que hacer es aumentarle el costo, el riesgo a la actividad delictiva. Y un buen incentivo, una buena forma de aumentarle el costo o el riesgo es decir, mirá, cometés tantos delitos, te lo multiplicamos por 2. Porque si vos llegás a un tope, que si la utilidad te da cada vez más, digamos, en función de que cometés delitos, que lo que si si no me lo van a multiplicar por X rapiñas, ¿no? Sino que va a haber un tope, porque se toma el delito mayor y se lo sube de 1/3 hasta 2/3. No, y también le meten la psiquis al tipo que está cometiendo un delito, que bueno, ya estoy jugado, ya si hice un delito, ahora voy a seguir, porque de última no me va a cambiar en tanto, el día que caiga, caigo por X, no voy a caer por X elevado a la 8. Sí, así es. Bueno, terminando un poco y redondeando estos dichos del brillante gabinete
Orsi, nuestro presidente electo, brillante más que nada por lo nuevo, no tanto por su capacidad. Pero bueno, haciendo un comentario final nada más, Sebastián da Silva criticó porque más de la mitad del gabinete supuestamente no tiene formación universitaria, y eso abrió un debate en redes sobre, bueno, ¿qué consiste formación universitaria? Y bueno, la defensa que obviamente algunos medios colectivistas, perdón, hicieron con respecto a la posición de que no es cierto lo que afirma da Silva, que es una de las cosas que conversamos. La diaria dice que no es falso, pero básicamente el argumento de la diaria es que toman tanto ministro como subsecretario como parte del gabinete, por lo tanto no coincide. Con los subsecretarios levantás lo suficiente el porcentaje para estar por encima del 50%, pero acá en esta imagen, como pueden ver rápidamente, si tomás solamente lo que corresponde a la titularidad de la cartera, o sea, el ministro, que es lo que uno entiende por gabinete, no llegan al 50%. O sea, asistente social, periodista, docente. Claro, porque lo que dijo da Silva fueron profesionales universitarios, no profesionales terciarios. Claro. Donde ahí sí pueden meter a los profesores y a los docentes. Y bueno, pero igual asistente social sería también una carrera universitaria. O sea, acá vos tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 14. De 14, sí, tenés la mitad. Bueno, tenés la mitad. Es triste porque aparte algunas de las personas que tienen título, por ejemplo, el caso de... ¿cómo es? Pablo Menoni, es un ingeniero eléctrico con una gran trayectoria en Antel y lo ponen en el Ministerio de Turismo. Es increíble. Es increíble. Pero bueno, vamos a no seguir por esa tangente. Ya estamos en los 46 minutos y creo que es hora de ir cortando. Como siempre, una genial conversación, gurises. Capaz que hacemos algunos videos cortos al respecto. Pero bueno, así está el país. A vos que estás del otro lado de esta ventana, te damos las gracias por aguantarnos 46 minutos con nuestros divagues. Por lo menos hablo de Maxi por mí. Y bueno, uno divaga acá, pero son temas, y cierro con esto, son temas que hay que hablar y que hay que poner, ¿no? Es decir, el aborto es un problema, no hay que incentivarlo. Uruguay tiene problemas demográficos. Esto que hablamos de el problema de Uruguay es que en realidad es que la gente tiene que pagar lo que tiene que pagar en las cárceles. Ese tipo de cosas hay que hablarlas, por lo menos debatirlas, pensarlo en esa perspectiva, no con esa cuestión buenista de que hay que sacar a la gente de la cárcel. No, hay que sacarla si cumplió la pena, no antes ni después. Brujuleros, recuerden lo siguiente: nada más lindo para pasar en familia en esta Navidad que ponerse a hablar de aborto, de los presos y de la inseguridad. Garantiza la cohesión familiar y pasar una hermosa noche. Fúmense un par de porros y tómense un par de vasos de whisky mínimo, porque si no, se les va a complicar. Esperen a la 1:30 más o menos. Nos vemos, gente. Temas que generan fraternidad. Claro, cohesión familiar generan cada uno de ellos. Viva la libertad, nos vemos mañana. Chao, chao. Un abrazo grande, gente. Chao, chao. Vaya fama que has ganado, te hallamos en YouTube, un canal recomendado. La murga trae sátiras a jugar y a desbordar, con vídeos e ideas